Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la materia de diseños experimentales en la carrera de Ingeniería Forestal? Y esta viene siendo nuestra clase número 4, en la cual nos enfocaremos directamente en lo que vendría siendo los análisis de varianzas o los ANOVAs. En la presente vamos a dar un repaso, estudiaremos un poco o explicaré de forma teórica, aplicado un poco posteriormente a la práctica, de cuál es el uso de la ANOVA. Miren, primeramente, las pruebas de análisis de varianza o ANOVA, en estadística la ANOVA hace referencia a sus siglas en inglés, Analysis of Variance. Lo que se estudia, como pueden ver en el nombre, la varianza, pero vamos a enfocar acerca de la varianza que existe en función de las medias dadas. Para esto les he hecho unos breves resúmenes en esta presentación de cuándo se utiliza el ANOVA. Bueno, el ANOVA se utiliza generalmente cuando vamos nosotros a manejar o a trabajar con variables cuantitativas. Otra condicionante muy importante de este es que tiene que ver o tienen que existir más de dos subgrupos, más de dos grupos, o sea, de tres en adelante grupos diferentes o de poblaciones diferentes. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de esto. Y lo que hace simplemente es comparar las medias de cada grupo existente. ¿Ok? ¿Vale? Ahora vamos acá. Y bueno, cuando el problema que intentamos resolver es un contraste de igualdad de medias, cuando tenemos también más de dos poblaciones. Concretamente, supongamos que K, que es nuestra población total o general, es mayor a dos poblaciones. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con K es mayor a 2? Bueno, que K, por decirlo de alguna manera, es... Voy a tratar de pintar aquí. Vamos a ver con plomo. Vamos a ver. Imaginemos que K es esto. Bueno, ese K tiene que tener, es nuestra población total. Nosotros vamos a hacerle tres rayitas, perdón, dos. ¿Y qué es lo que hace? Que K, vamos a ponerle este, es K. Que K tiene tres subgrupos. Por ejemplo, pudiéramos ver que esta parte de acá son las medias de una plantación de pino, esta de eucalipto y esta, pues vamos a ponerle H de hule. ¿Qué es lo que damos a entender aquí? Que K es mayor de 2, o sea que K tiene más de dos poblaciones. Ahora, la otra, algunas veces segregamos la población K en subpoblaciones definidas por los niveles de un factor. Los niveles de un factor pudiera ser que sea K, vamos a ver aquí, K es igual a qué le gusta, al total de plantaciones forestales que hay, o sea, plantaciones forestales comerciales que hay en las Chuapas. Ahora, en función de qué vamos a dividir o de qué factor vamos a dividir nosotros, en el factor de la especie. Como ven aquí, espino, eucalipto y HDBA brasilensis. Eso es lo que básicamente significa. Ahora, pasando más adelante, vamos a ver, les voy a explicar un poco de los ejemplos de los usos de ANOVA. Miren, si queremos estudiar, este es otro muy importante, si queremos estudiar el volumen de una plantación forestal comercial que vendría siendo nuestra población de una determinada edad, pongámosle 8 años, podremos segregar por especie, fue lo que hice en el ejemplo pasado, eucalipto, pino y acacia. Ah, y hule. Eso quiere decir que K, que es nuestra población, se los voy a poner otra vez acá. Ah, perdón, se los voy a poner acá otra vez. Que K es igual
a nuestra plantación forestal comercial, la cual esta vez vamos a pintar aquí, aquí y aquí. Y vemos que K es igual a 4, o sea que dentro de toda nuestra plantación forestal comercial, que es esta rueda, tiene 4 secciones, 1, 2, 3, 4. Y vemos que una es de eucalipto, vamos a poner acá. Una es de eucalipto, el otra es de pino, el otra es de acacia mangio, y la otra es de hule. Y preguntamos si el volumen medio de cada subpoblación segregada por especie es el mismo. ¿Qué significa? Lógicamente, como ustedes saben, el eucalipto, el pino, la acacia y el hule, o sea, el Hevea brasilensis, crece de manera muy distinta. También recordando que, por ejemplo, el pino que es una conífera, generalmente su estructura o su fuste es mucho más aprovechable. En el eucalipto también crecen de una manera muy, muy diferente. Caso contrario del hule. También tenemos que ver que, por ejemplo, el hule es con fines de exudados, o lo que vendría siendo, primeramente, aprovechamos lo que es el exudado, el cual es el hule propiamente dicho. Ah, y bueno, por lógica también los volúmenes son diferentes, es a lo que se refiere en esta parte. Ahora vamos a seguir adelante. Bueno, más concretamente sea U sub 1 hasta, o bueno, es sub 1 hasta sub K. Las medias de esta magnitud, volumen, siguiendo el ejemplo anterior, en cada una de las poblaciones o poblaciones nos planteamos el siguiente contraste. Nuestra hipótesis nula quiere decir que todas nuestras medias son iguales, y nuestra hipótesis H1 significa hipótesis alternativa, quiere decir que al menos dos medias no son iguales. Ahora, sé que esto es un poco nuevo para ustedes y les voy a decir qué significa esta parte de aquí y esta parte de acá. Miren, cuando ustedes encuentren una simbología así, significa en esta parte, a ver, este es U sub 1. Ajá. Y luego pueden ver acá, pone puntos, pone otra comita y nos pone sub K. Pues a ver, sub K. Bueno, y creo que me pasé y vamos a borrar de aquí. Ok, sub K. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, va a ser la media 1, la media 2, la media de la población número 2, la media de la población número 3, hasta llegar a nuestra población K. Por eso yo les dije, por eso ustedes pueden ver que K es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que vamos nosotros a estar viendo sub 1, sub 1, sub 2, sub 3 hasta sub 4, porque tenemos 4 subpoblaciones. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y bueno, como es habitual, la decisión que tomaremos será en función de una muestra aleatoria de cada población. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo voy y tomo el valor o los valores de diferentes árboles al azar dentro de la población de eucalipto, de pino, de hule y de acacia. Y luego puedo comparar las medias, o perdón, puedo comparar los DAPs,
puedo comparar los volúmenes o la variable que ustedes quieran. Pero lógicamente, y más adelante lo vamos a ver, entre las mismas poblaciones generalmente las medias suelen estar insesgadas. ¿Qué quiere decir? Que presentan mucha similitud. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver. Otra de las características de la ANOVA, que esta técnica resuelve el contraste, la característica que resuelve el contraste exterior se llama ANOVA. Esta técnica se puede aplicar bajo diferentes diseños de experimentos. Eso también los iremos viendo. Según el número de factores que usamos para separar la población en subpoblaciones, es en función de esto vamos a escoger los diseños de experimentos y también según en cómo escogemos las muestras, ya que podemos, por ejemplo, utilizar muestras al azar o podemos utilizar muestras sistematizadas. Seguimos adelante. Miren, el test de ANOVA realiza la comparación de las medias de 3 o más poblaciones, basándose en la variabilidad de los datos por grupos, que son los siguientes. Miren, va a haber una variabilidad de los datos respecto a la media global. Ahorita vamos a ver eso en unas gráficas. También variabilidad dentro de cada población respecto a la media de la población. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos primero a desglosar el primero. ¿Qué quiero decir? Variabilidad de los datos respecto a la media global. Tenemos 4 subpoblaciones, ya dijimos, son el del hule, el eucalipto, el pino y la acacia. Cuando yo voy a campo y tomo los datos, la parte o la subpoblación de cada una de estas me ofrece una media diferente. Pero cuando yo las grafico, tengo una media global y en función de la variabilidad respecto a la media global, vamos a ver si el ANOVA nos da positivo o nos da nuestra hipótesis nula o nos da nuestra hipótesis alternativa. Eso lo iremos viendo. La variabilidad dentro de cada población respecto a la media de la población. Por ejemplo, en la media de la población de pinos, esperamos tener muy cercano lo que vendría siendo el mismo volumen por cada individuo o por cada árbol. Es de lo que se refiere. Y también vemos la variabilidad de las medias por poblaciones, esto en función a la media global. Seguimos adelante. Características de la ANOVA. Miren, la idea del test de ANOVA es la siguiente. Si la variabilidad total de los datos es explicada por la variabilidad de las poblaciones y la poca variabilidad dentro de cada población, es indicio que las medias son diferentes. Seguimos adelante. En las dos figuras siguientes muestra un ejemplo de 3 muestras de poblaciones donde hay mucha variabilidad entre las medias de las muestras. En cambio, hay poca variabilidad entre los valores de cada muestra. La muestra de cada rombo está en torno al valor de 9. La media, bueno, se los voy a enseñar y luego regresamos. Miren, aquí podemos apreciar, imaginemos que este sea, ya no vamos a utilizar 4, vamos a utilizar 3 subpoblaciones. Vemos que este sea, por ejemplo, de pino, este que sea de eucalipto y este que sea de acacia. Vemos lo siguiente, vemos que dentro de los datos tomados en mi población de pino, podemos ver cómo se comporta mi media. Es un comportamiento muy homogéneo, o sea que no existe mucha fluctuancia, todo se mantiene sobre 9. En el eucalipto también y en la acacia también. Pero podemos apreciar que cuando sacamos la media global de toda nuestra K o de nuestra población entera,
vemos que esta viene a ser nuestra media global. ¿Ok? Esta viene a ser nuestra media global. Y vemos que la que más se asemeja a nuestra media global es los cuadrados o lo que vendrá siendo el eucalipto. Y la que se separa en números mayores vendrá siendo el pino. Y la que se separa a valores inferiores vendrá siendo la acacia. Miren, con esto podemos ver que de la muestra de rombos está en torno al valor 9. La de las medias, la media de las muestras de cuadrados en torno al valor 5 y la media de nuestros triángulos en torno al valor 1. Hay mucha diferencia entre las tres muestras. Y aquí es donde dice variabilidad de datos o variabilidad de los datos respecto a la media global. O más bien es variabilidad de las medias por poblaciones respecto a la global. Esta es la que estamos apreciando nosotros. La variabilidad de las medias por poblaciones respecto a la media global. Y se lo vuelvo a decir. Este es mi medio global. Vemos que este está hasta arriba, este está en medio y este está pues hasta abajo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que hay una variabilidad de las medias, porque lo que estamos viendo son las medias por poblaciones respecto a la media global. Es lo que estamos viendo o analizando. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ver algo muy importante. Esta es la media de cada población que nosotros vimos. Mira, esta es la de pino, eucalipto y acacia, ¿ok? Pino, perdón, voy a ponerle P de pino, eucalipto y acacia. ¿Cómo vemos que se está comportando? Bueno, vemos que en la subpoblación, recordando lo mismo, este es K, vemos este es pino, esta es C de eucalipto y este es A de acacia. Ya nosotros pudimos darnos cuenta de algo muy importante y es que entre la de pino me dice que la media o que los datos son muy homogéneos, aquí en eucalipto también, y ya vimos que K, por ejemplo, es igual a 3, o sea que tiene 3 subpoblaciones. Y pudimos ver que sí existe mucha correlación entre cada uno de estos datos. Ahora, veamos para otro ejemplo. Miren, en cambio, en las dos figuras siguientes se muestra un ejemplo de 3 muestras de 3 poblaciones donde los valores tienen mucha variabilidad que no es explicada por la diferencia entre las medias de las muestras. La media de las muestras de rombos, bueno, se las enseño y ahorita los... Miren, caso muy contrario es este. Les voy a enseñar. Upa. A ver, esta es una población. Esta es otra población. Y esta es otra población. Si ustedes pueden analizar, nos damos cuenta que los valores tomados en cada una de estas poblaciones están muy dispersos. Y miren, la media entre las tres subpoblaciones no es suficiente como para explicar los parámetros de cada población, mientras que en el primer ejemplo que ya vimos, sí se aceptarían que a través de los datos se explique los parámetros de la población. Generalmente con datos así de dispersos, el ANOVA no suele funcionar, ya que no existe cierta pues homogeneidad.
Pero pasa algo curioso aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, si nosotros sacamos la media de estas poblaciones, vamos a cortarlos así. Perdón. Perdón. Si sacamos las medias de estas poblaciones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Eh, la, la media de cada una de estas es muy similar y ahorita los comento. Miren, la media de la muestra de los rombos está ahora en torno a un valor 5.5. La media de la muestra de cuadrados en torno a un valor 5 y la media de la muestra de los triángulos en torno al valor 6. Vemos que en este caso hay poca diferencia entre las medias de las muestras. Más sin embargo, vemos que existe mucha dispersión entre los datos tomados de las muestras de cada subpoblación. Espero y esto haya sido un poco, lo traté de hacer muy digerible y así es como funciona. Para este tipo de situaciones a veces es necesario que nosotros ocupemos lo que vendría siendo pues la, la, la desviación estándar de cada una de lo que vendría siendo nuestras medias, en función de lo que vendrían siendo los datos de cada subpoblación tomada, para ver qué tan certera es lo que vendría siendo mi media. Bueno, muchachos, de mi parte, esto ha sido todo. Espero haya quedado algo claro esto de la NOVA. Sé que es un poco complejo quererlo llevar al lenguaje muy llano. Espero que con la explicación y con las gráficas se puedan dar cuenta de cuándo son datos mucho más fácil de manejo, como en este caso, que a pesar de que existe cierta diferencia, pero existe homogeneidad, caso contrario con lo que vendría siendo pues esta parte de acá donde existe mucha variabilidad en cuanto a los resultados. Tomando en cuenta que cada uno de los diseños del experimento sí nos pueden dar, valores muy cercanos, pero siempre cuidando que no haya tanta pues dispersión. Pero eso lo iremos viendo en función eh, que vayamos viendo lo que vendría siendo las demás clases. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado del Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.